Hola, espero y se encuentren muy bien. Mi nombre es Marta Paola Jerónimo Salguero y soy estudiante de la Universidad Veracruzana, Facultad de Odontología. El día de hoy les hablaré sobre cementos dentales. Este tema pertenece a la experiencia educativa Materiales Dentales, la cual nos la imparte la doctora Norma Angélica González Velázquez. Bueno, para comenzar, ¿qué son los cementos dentales? En odontología se emplea el término cemento dental para todos los materiales que se usan como medio cementante, aunque estos tengan además otros usos, ya sea como forros cavitarios, bases o restauraciones. En la siguiente presentación les hablaré sobre el óxido de zinc y eugenol, el fosfato de zinc, el ionómero de vidrio y el carboxilato de zinc. Comenzamos con el cemento de óxido de zinc y eugenol. Esta mezcla tiene varios usos en odontología, sobre todo en el ámbito de los materiales para la reparación dentaria. Al inicio se intentó crear un material que se uniera al diente. Fue este el primer antecedente de uso de esta mezcla en la odontología. Aunque la adhesión específica no se pudo lograr, su utilidad en cuanto a eliminar o reducir el dolor dental lo convirtió en el cemento preferido en estos casos. Este cemento pertenece a la norma 30 de la Asociación Dental Americana, que es para cementos a base de óxido de zinc con o sin eugenol. Aparte de utilizar estos productos aprobados, podremos obtener buenas propiedades físicas y se obtendrá información acerca de si contienen eugenol o no y el tipo y el uso que se le da al cemento que estamos adquiriendo, también como el tipo de loseta y espátula que se deben utilizar con dicho material, la cantidad de polvo en gramos y el líquido en mililitros que se debe de usar para dicha mezcla, la temperatura y humedad del ambiente recomendada para hacer la mezcla, la manera en la que se incorpora el polvo al líquido, así como el tiempo para hacer la mezcla, el tiempo que se requiere en minutos desde el inicio de la mezcla hasta llevado a la zona en la que se va a cubrir en la boca, y para finalizar el tiempo total de endurecimiento. Composición. La base fundamental de este cemento es el óxido de zinc y el eugenol. Este último es extraído del clavo, que es un condimento alimenticio. Se le agregan plastificantes como colofonia y aceites vegetales para hacerlo más fluido. También se le añaden materiales de carga, como lo es el óxido de aluminio y el polvo de metacrilato. O se sustituye parte del eugenol con líquido de ácido EVA. En esta diapositiva también podemos ver diferentes presentaciones del óxido de zinc. En los que contienen eugenol, el agua es esencial para la reacción y su endurecimiento. El eugenol es un reactivo ácido orgánico quelante que atrapa los iones metálicos, y el óxido de zinc es una sustancia básica que proporciona iones metálicos, siempre y cuando sea hidrolizado, que esto significa que sea presente el agua. Continuamos con la clasificación, indicaciones y usos de los cementos. Encontramos 4 tipos de cementos, los cuales el tipo 1 tiene como característica ser menos resistente y más soluble que otros tipos de cemento. Este solo es de uso temporal y los que son sin eugenol son solo de este tipo. En indicaciones y usos podemos ver que en la cementación temporal, para unir los dientes en una estructura hecha de la boca y mantenerla temporalmente, ya sea por semanas o meses. Como se tiene baja resistencia, es fácil la remoción. Continuamos con el tipo 2, que de características tiene que es el más resistente y por lo tanto el que más asegura la mayor permanencia en la boca. Sus indicaciones son que para la cementación permanente, el mismo uso del tipo 1, pero cuando se pretende mantener cementada definitivamente la estructura al diente. Continuamos con el tipo 3, que de características tiene suficiente resistencia para soportar cargas de condensación de otro material sobre él, como la amalgama dental. De indicaciones para base de la restauración o provisión. Como base dura que puede resistir cargas directas en procesos odontológicos, como es la condensación de la amalgama, sin fracturarse o perforarse. Tiene un uso especial en niños y ancianos, como material de restauración temporal, donde
donde puede durar 1 o 2 años. Y para finalizar tenemos el tipo 4, que de características tiene que es de baja resistencia, por lo que no soporta cargas y es el menos soluble que el tipo 1. Y de indicaciones y usos, solo se usa como forro cavitario en cavidades profundas. En propiedades físico-químicas podemos encontrar que es un compuesto aislante, térmico y eléctrico. De los cementos dentales que les hablaré en esta presentación, este es el menos resistente a la compresión y es el más soluble. La reacción del óxido de zinc con eugenol es una reacción ácido-base, que se neutraliza inmediatamente, por lo que su pH es de casi 7, o sea, es neutro. La presencia del eugenol en la mezcla reblandece o no deja endurecer los materiales poliméricos, en este caso pueden ser las resinas, por lo que nunca debe usarse debajo de las resinas o en contacto con ellas. Este cemento es el menos irritante de todos los usados en odontología y tiene acción paliativa o sedante del dolor sobre el diente por la presencia del eugenol. Manipulación del cemento de óxido de zinc y eugenol. Se vacía una cantidad de óxido de zinc y se divide en 4 partes iguales para posteriormente colocar el eugenol junto al polvo. Estos se mezclan en movimientos revolventes aplicando cada cantidad del óxido de zinc en el eugenol. Se hacen movimientos circulares revolventes y presionando sobre la loseta las 2 caras de la espátula hasta lograr una mezcla homogénea. Terminando esta se agrega la siguiente parte y así hasta incorporar las 4. Después de hacer esto, que no debe de demorar más de 120 segundos, se lleva la pasta a la zona en donde se va a cubrir o a la estructura hecha fuera de la boca cuando es para cementar y se asienta en el área del diente que se va a reconstruir. Se esperan unos minutos a que endurezca, no deben de ser más de 10 y se termina el plan de trabajo. Para finalizar con el óxido de zinc y eugenol, les mostraré las ventajas, desventajas del cemento de óxido de zinc y eugenol. Como ventajas, podemos decir que es económico, que no es irritante para el diente y que es muy fácil de manipular. En desventajas tenemos que tiene bajas propiedades físicas comparado con los otros grupos de los cementos, de los cuales les hablaré posteriormente, y también que no se puede usar en contacto con resinas. Y como variantes en su presentación tenemos que esta combinación, además de una presentación usada como material de impresión, tiene usos como cemento quirúrgico para proteger heridas dentro de la cavidad bucal y como cemento sellador para conductos de la raíz del diente. Como siguiente tenemos al cemento de fosfato de zinc. Este es un cemento de reacción ácido-base de alta resistencia y baja solubilidad. Este fue creado por Crowell en 1927, cuando buscaba la formulación de fosfato de calcio. En una de las mezclas del ácido fosfórico con el óxido de zinc se obtuvo esta pasta, a la cual se le dio uso dental. Es un cemento de los llamados fijados o a base de agua. Este pertenece a la norma 96 de la Asociación Dental Americana. Este nos asegura, además de su buena calidad, que el fabricante nos proveerá la información de el uso que se debe dar en el cemento que se está adquiriendo, el tipo de loseta y espátula que se debe de utilizar, la cantidad de polvo en gramos y el líquido en mililitros que se debe emplear para la mezcla, la temperatura y humedad del ambiente recomendado para hacer la mezcla, la manera de incorporar el polvo al líquido, así como el tiempo para hacer la mezcla y el tiempo que se tiene en minutos desde el inicio de la mezcla hasta llevarlo a la zona donde se va a cubrir la boca. Y para finalizar, el tiempo de endurecimiento. Con esta información proporcionada por el fabricante, se sabrá que el tipo que se está adquiriendo dará la utilidad y uso en la clínica y que se logrará la mezcla adecuada en el tiempo indicado. También se obtendrá la mezcla con las propiedades físicas ideales de acuerdo con su uso. En clasificación,
Aquí tenemos que se puede clasificar de acuerdo con su uso, como lo es el material cementante y el forro o base. También en esta diapositiva podemos observar varias presentaciones del cemento de fosfato de zinc. Este cemento se usa para fijar estructuras hechas fuera de la boca, a tejidos del diente. También se usa como base dura en cualquier proceso odontológico y a veces como material de restauración temporal. Se presenta en forma de un polvo y un líquido cuya mezcla, de acuerdo con las indicaciones del fabricante, endurecerá. Es una reacción ácido-base entre el polvo de óxido de zinc y el líquido de ácido fosfórico, que genera calor y da como resultado el fosfato de zinc. Tiene características de compuesto iónico o cerámico, por lo que es aislante térmico y eléctrico. Como material cementante, tiene valores altos de resistencia a la compresión y solubilidad baja. Por contener ácido fosfórico, que es un ácido fuerte, este cemento debe manipularse con los cuidados que todo ácido requiere. Manipulación de cementos de fosfato de zinc. El polvo se divide generalmente en varias porciones pequeñas y algunas mayores de 7 u 8 en total, con la espátula de acero inoxidable cuya área de trabajo mida de 5 centímetros de largo por 7 milímetros de ancho. Se incorpora primero las porciones pequeñas una por una, mezclando con movimientos circulares revolventes y presionando la pasta sobre el cristal con las dos caras de la espátula, hasta lograr una consistencia homogénea. Generalmente el mezclado se hace en un lapso de 90 a 120 segundos. Una vez lograda la consistencia requerida, se lleva a la zona donde se va a cubrir o a la estructura hecha fuera de la boca y se asienta en el área del diente que se va a reconstruir. Se esperan unos cuantos minutos a que endurezca, se quitan los excedentes y se termina el plan de tratamiento. Para finalizar con este cemento, les mostraré las ventajas, desventajas y variantes en su presentación del fosfato de zinc. Ventajas: es económico, demasiado económico, y tiene buenas propiedades físicas. También permite pequeñas variables en manipulación y tiene buenos antecedentes en su uso clínico. También es compatible con los materiales de restauración. Desventajas: puede ser irritante por su acidez inicial y no permite la adhesión específica o química al diente. Y en variantes en su presentación, tenemos que existe una variedad de presentaciones que contienen antisépticos o germicidas, lo cual no es necesariamente una ventaja, ya que en un medio tan ácido como lo es esta mezcla, no se desarrollan microorganismos. En tercer lugar, tenemos al cemento de carboxilato de zinc. En busca de un material que no tuviera las desventajas de acidez del cemento del fosfato de zinc, pero con buenas propiedades físicas, en 1950 el Dr. Dennis Smith desarrolló el cemento dental de carboxilato de zinc, con base en una solución de ácido débil con acción quelante, como lo es el ácido acrílico y óxido de zinc. Se puede decir que es un cemento no irritante y con adhesión específica o química al diente, esto es según la presencia de calcio en la composición del esmalte y la dentina. Este entra en la categoría de fijados o a base de agua, por lo que le corresponde de la misma manera que a los cementos de fosfato de zinc, la norma 96 de la Asociación Dental Americana. Algunos fabricantes suministran una loseta o bloque de papel tratado para hacer la mezcla de su producto, pero aún así es preferible que utilices losetas gruesas de cristal. Se clasifica de acuerdo con la norma como material cementante y forro o base. Este cemento se utiliza para fijar estructuras hechas fuera de la boca, a tejidos del diente. También se usa como base dura en cualquier proceso odontológico y en algunos casos como material de restauración temporal. Este se presenta en forma de un polvo y un líquido.
El polvo es a base de óxido de zinc y óxido de magnesio, en proporciones muy parecidas al polvo de fosfato de zinc, y el líquido es poliácido carboxílico más agua. Esta reacción es ácido-base entre el polvo de óxido de zinc y el líquido poliácido carboxílico, que por la quelación da como resultado un carboxilato de zinc. De ahí es su nombre. La acidez del poliácido carboxílico es prontamente neutralizada por el óxido de zinc y por la presencia de óxido de magnesio. Tiene características de compuesto cerámico por el óxido de zinc y plástico por el poliácido carboxílico, por lo que es aislante térmico y eléctrico. Como material cementante tiene valores altos de resistencia a la compresión, pero su solubilidad no es tan baja como la de los cementos de fosfato de zinc. Manipulación del carboxilato de zinc. Con este cemento se deben seguir todas las recomendaciones indicadas para el cemento de fosfato, pero hay que ser más estrictos con la proporción exacta del polvo líquido. Para ello, los fabricantes presentan el polvo en un frasco de boca ancha con una cuchara y el líquido en un envase de gotero de plástico o con una jeringa graduada para servir la cantidad recomendada de líquido. Normalmente la mezcla se hace entre 30 a 40 segundos, por lo que el polvo se agrega al líquido en 1 o 2 pasos. La consistencia debe ser de las proporciones indicadas. Es importante recordar el carácter isotrópico de este cemento al hacer la mezcla y al asentar las estructuras sobre el diente. Para finalizar con este cemento, les hablaré sobre las ventajas, desventajas y variantes en su presentación del carboxilato de zinc. Como ventajas tenemos que no es irritante, que tiene adhesión específica al diente y a algunos metales. Como desventajas podemos tener que es más soluble que el cemento de fosfato de zinc y que no permite variables en su manipulación. También como variantes en su presentación tenemos que existen cementos que en su formulación contienen fluoruro estanoso, que este confiere a una acción anticariógena. Para finalizar tenemos al cemento de ionómero de vidrio. Este se creó en Inglaterra por obra de los ingleses Alan Wilson y Brian Kent en 1971. El cemento de ionómero de vidrio, que viene siendo una combinación del líquido del cemento de carboxilato de zinc con el polvo de vidrio de flúor, aluminio silicato, del cemento silicato, por lo cual se aprovechan las propiedades de adhesión química del carboxilato, así como la liberación del flúor y la estabilidad dimensional del flúor alumino silicato. Por la presencia de agua en su composición, entra en la categoría de los cementos fijados o a base de agua. Como lo dije anteriormente, pertenece a la sección de los cementos a base de agua, por lo que está en la norma 96 de la Asociación Dental Americana. Este se clasifica de acuerdo con su uso como material cementante, forro o base y material de restauración. Se utiliza para fijar estructuras hechas fuera de la boca a tejidos del diente. También se usa como forro o base dura en cualquier proceso odontológico y como material de restauración en cavidades de los cuellos, de los dientes y zonas donde no reciba fuerza de oclusión. Asimismo, se usa como sellador de fosetas y fisuras en dientes posteriores en niños y es en estos donde tiene actualmente su mejor uso como material de restauración. Se presenta como un polvo y un líquido cuya mezcla, de acuerdo con las indicaciones del fabricante, endurecerá. El polvo está hecho a base de sílice, aluminio, calcio y flúor. Forma flúor alumino silicato de calcio. Y el líquido es ácido poliacrílico, agua y pequeñas proporciones de ácidos tartático y taleico. Manipulación del carboxilato de zinc.
Con este cemento se deben seguir todas las recomendaciones, pero hay que ser más estrictos con la proporción exacta del polvo líquido. Normalmente la mezcla se hace entre 30 y 40 segundos, por lo que el polvo se agrega al líquido en 1 o 2 pasos. La consistencia depende de las proporciones indicadas. Es importante recordar el carácter tixotrípico de este cemento, al ser una mezcla y al asentar las estructuras sobre el diente. Para finalizar con este cemento, les daré las ventajas, desventajas y variantes en su preparación del ionómero de vidrio. Como ventajas, tenemos que sus propiedades físicas son buenas, excepto ante la carga masticatoria, y tiene una adhesión específica o química al diente y aleaciones de uso dental. Muestra estabilidad dimensional y liberan flúor. También son más estéticos que otros grupos de cementos. Como desventajas tenemos que son más costosos que los otros grupos, pero valen la pena. Y también que no se adhieren químicamente a la porcelana ni aleaciones a base de oro. Otra desventaja es que son muy solubles en las primeras 24 horas. Y por última desventaja que encontré es que no permiten variables en su manipulación. Y como variantes en su presentación, tenemos que existe una mezcla del polvo de flúor, aluminosicato, de calcio más polvo metálico a base de plata, llamada mezcla mágica, y otra presentación que se logra al agregar el polvo de flúor con el polvo de plata u oro a altas temperaturas. A este proceso se le llama sinterizado. Estos últimos, llamados cementos Cermet, también se mezclan con líquido de ácido policarboxílico. Con esto concluyo mi presentación sobre cementos dentales, que pertenece a la experiencia educativa Materiales Dentales. Muchas gracias.